Sí, sí, sí. Funciona bajo el mismo principio, bien. Hola, buenas noches a todos. ¿Cómo están? Buenas noches, profe. Una semana más, una semana más. Falta poco. Estamos en el último práctico. Bueno, acá les puse algunas aplicaciones de máquinas, mejor dicho, algunos motores o generadores. Sí, acá es una renderización, digamos, de un alternador que utilizan los autos para cargar la batería. Sí, es un generador sincrónico. Después acá tienen motor de jaula ardilla, como se le dice, un motor sincrónico muy utilizado en la industria. Un pequeño motorcito de corriente continua. Por ahí se desarmaron algo de chicos y de grandes también. Los juguetes suelen tener este tipo de motores. Este es un motor de una aspiradora. Acá tiene un taladro. Y tiene realmente utilizan motores serie universal, que algo de eso vamos a ver. Sí, entonces a partir de ahora, a partir de este práctico, vamos a estudiar máquinas eléctricas eh, de rotación, digamos, ¿sí? Motores y generadores de corriente continua y de corriente alterna. Pero bueno, antes de meternos más en eso, les quiero dejar el espacio por si tienen alguna consulta del trabajo de instalaciones eléctricas, si alguna consulta general, alguna duda que tengan sobre la realización del trabajo práctico, algo que quieran preguntar. Profe, ¿me escucha? Sí, Yo tengo respecto al semicubierto, no sé si considerarlo como un balcón o como un balcón terraza. ay, se escuchó medio entrecortado del semicubierto en el plano. No sé si tomarlo como un balcón o un balcón terraza. Un balcón terraza. Bueno, o sea, acá está la entrada a a la vivienda, sería como, ¿cómo llamamos esto nosotros? Mm, ¿Un pórtico? Que como un hall. Sí, o sea, es una pequeña área con algún techito quizás, por donde se entra la Tipo un vivienda. porchecito. Eso, exactamente, es un porchecito.
Claro, es por el tema de la iluminación, porque tienen menos iluminación si es considerado balcón terraza que si es considerado balcón. Ah, eso dice la guía. Sí, Bueno, no creo Pero que el sea una balcón no es terraza. en un primer piso. ¿Un balcón se toma igual en la planta? está en la página 21. Eh, en la 21 no veo nada de eso. Ah, en la 21 a lo mejor te referís a acá en el PDF, ¿no? Sí, sí, en ese. Balcón. Bueno, no vendría a ser exactamente un balcón. Balcón terraza. Tendrá el mismo tratamiento que los vestíbulos. O sea, que llama balcón terraza. Y los vestíbulos, esa palabra nosotros no usábamos mucho, ¿no? Vestíbulos, pasillos, vestíbulo. Una boca cada 12 metros cuadrados. En el proyecto no existe el vestíbulo. Semicubierto. Los ambientes dedicados a de distribución o recepción, galería, balcón, balcón terraza, semicubierto, vestidor, donde se realicen actividades similares tendrán el mismo tratamiento que el vestíbulo. Ok, entonces yo marcaría ese espacio ahí como un vestíbulo, ese pequeño espacio semicubierto. Y chao. Y dependiendo del grado de electrificación que te tocó, bueno, sabrás cuántas tomas de iluminación, cuántas tomas justamente poner. Bueno, y ya que está ahí, en la página 15 hace una pequeña explicación sobre las bocas y los tomas, y no la entiendo. A ver. ¿Cuál está de acá de la derecha? Sí, Cuando se piden 3 bocas más 2 toma corrientes, esto equivale a que se deben instalar 5 elementos toma corrientes. O sea, 3 cajitas de estas. Sí, 1, 2, 3, 4, 5. Por ejemplo, que esto que es una cocina, sí, ahí tiene sentido que haya muchos toma corrientes, porque realmente uno conecta muchos electrodomésticos ahí. Entonces, plantea 2 soluciones. Poner 3 bocas y repartir las 5 tomacorrientes de esta manera. O sea, poner un toma con 2, otro toma con 2 y dejar un toma con 1. Acá le pone tug doble, que sería esto un 2. claro, sí, Y la otra opción pero es mi esta. problema es que yo cuando me hice 3 bocas con 2 tomas, yo contaba como 6 elementos tomacorrientes, y ahí Dios cuenta como 5, no entiendo por qué son 5.
Em, sí, eso es medio esto. Dice 3 bocas más 2 tomas, es lo que te dice la norma. ¿Esto qué es? Que en la cocina. Y bueno, entonces tenés que poner algo como te indica acá. 2 dobles y uno simple, entonces te das 4 y uno 5, que sería 3 más 2. Lo que a mí no me queda del todo Claro, claro pero en el es ejemplo, si esto cuenta porque después tienes que contabilizar el número de bocas para saber si te pasás del número del TUG, que son 15, creo, ¿verdad? Si te pasás de 15 tienes que hacer otro circuito tomas. Lo que a mí no me queda claro, no está claro, ¿verdad? Sinceramente en la guía, es si estos tomas cuentan como bocas. Yo creo que no, que esto lo contabilizaría como 3 bocas. No sé si por ahí va tu pregunta. No. claro, porque dice 3 bocas más 2 tomas y cuenta 5. Yo contaría como 6 elementos. Y en mi caso yo tengo el elevado, entonces son 3 bocas y 3 tomas. Y no sé cuántos elementos poner. ¿A qué llamas elementos? Yo creo, perdón que me meta, que lo que dice la guía es que el mínimo de toma corriente por boca es 1, ¿sí? Si no podés poner 2. Si a vos te indica solamente 3 bocas, vos podrías poner solo 3 elementos tomacorrientes, ¿sí? Porque el mínimo de tomacorriente por boca es 1, y si no puedes poner 2. Lo que te está diciendo acá es que en este caso te da 3 bocas, de las cuales vos podés elegir si poner un elemento tomacorriente o 2, ¿sí? Pero te dice que garantices 3 bocas más 3 tomas del mínimo, es decir, 3 tomas o 3 tomacorrientes por cada boca y 3 tomas más. Tenés que garantizar 6 tomacorrientes en 3 bocas, ¿sí? 6 tomacorrientes como mínimo en un mínimo de 3 bocas. O sea que podés poner 2, 2 y 2. Así lo interpreto yo. Y en el otro que te dice 3 bocas más 2 tomas, quiere decir que vos por cada boca podrías como mínimo un toma corriente, ahí tenés 3, más 2 tomas más, tenés que garantizar 5 tomacorrientes en 3 bocas. Y esas son las soluciones de las cargas Jorge, como mínimo. Entonces, si vas a poner los 5 tomacorrientes en 3 bocas, la primera solución es esa, 2, 2 y 1. Si no, puedes agregar una boca más, como la solución de la derecha, y garantizar de instalar 5 tomacorrientes en 4 bocas, 1, 1 y 2. Por eso digo que extrapolando al caso de 3 bocas más 3 tomas, tenés que garantizar 6 elementos tomacorriente, ¿sí? Y de ahí, mínimo en 3 bocas. El mínimo que podrías hacer es 2, 2 y 2. Si dejás los 3 bocas más 3 tomas en 3 bocas únicamente. Eso es lo Entiendo. que yo interpreto. Profe, Sí. ¿qué tal? Buenas noches. Yo tengo una consulta. En el garage, la heladera cervecera, ¿es de uso específico o general? No, podés dejarlo como uso general. No se hace un circuito aparte para... Digamos, yo supongo que está pensado para una heladera mesada para tener una canilla y tirar cerveza, por decirte. Entonces, esas heladeras bajo mesada suelen ser de menor demanda que una heladera convencional. Y las heladeras convencionales no precisan de un circuito especial para ello. Si no es un consumo elevado en ese sentido. Ah, está bien, gracias. Profe, tenía una consulta con respecto al plano. ¿Se escucha? Sí. Principalmente mi duda era porque hay algunas cotas en el plano que incluyen las paredes y otras que no. Entonces quería saber eso para el cálculo de las áreas de cada ambiente.
Bueno, vas a tener, fíjate que el ancho de una pared suele estar, creo que 10 centímetros. Así que el error que vas a introducir incluyéndolas o no es considerarlo despreciable. O nosotros lo vamos a considerar despreciable en ese sentido. O sea, las superficies van a quedar Ah, muy similares. ¿Entendés? bueno. Y por ejemplo, ahí 0,1, por ejemplo, un dormitorio mide 3,59 por 3,47. 0,1 en 3,5 es 1 en 35. ¿Sí? O sea que el error que cometés claro, es pequeño. Del orden de estamos. eso. 1 en 30. Dependiendo del ambiente. Y tenía una duda ahí con respecto a la cota de semicubierto que dice 7,89 creo. Sí. Y ahí toma como, sería como la longitud esa, la línea punteada esa. Mi duda era con respecto a que, ¿por qué era diferente a la de 7,95 que está en el de living comedor? Y mira, lo que debe suceder es que la línea punteada está un poquito más adentro que la línea continua. ¿Sí? Cuando se trazó la línea de los semicubiertos, se hizo un poquito más adentro. Por eso fíjate que tampoco hay tanta diferencia, son 6 centímetros de diferencia. ¿Entendés? Claro. Esos O 6 sea centímetros son que por la uso diferencia cualquiera entre de las las dos. paredes. Y a los fines prácticos, si querés usar cualquiera de los dos, sí. La verdad que no quedaron muy amigables Ah, las cotas, pero bueno. No vas a hacer mucha diferencia en la superficie, ¿me entendés? Considerando 789 claro, o sí, 795. Como te lo está acotado ahí en los sí, semicubiertos, para los semicubiertos usa 789, porque está la cota ahí. Sí, por ahí ponen, no sé, esta parte semicubierta puede ser para poner mesas, silla y qué sé yo, y quieren hacer algún revestimiento extra sobre la pared, y por eso te robará los 6 centímetros en total, 3 de cada lado y 3 de cada lado. ¿Sí? Puedes poner alguna placa o algo con algún claro, revestimiento. claro. Después otra pregunta, por ejemplo, si yo el ambiente del living comedor lo extiendo hasta la pared sería del baño. Este cuadradito que está a la izquierda sería entre el baño, el dormitorio principal y los dos dormitorios arriba. ¿Eso cómo lo considero? Sí, esa parte. Y es como un pequeño pasillo. Considero pasillo, entonces. Sí, es un Eso era pequeño mi duda pasillo también. para acceder a los dormitorios y al baño. Sí, Pero tampoco va después a dar para una trabajar última duda. mucho sobre ese pasillo como tal, digamos. A lo sumo que vas a poner una boca de iluminación ahí arriba en el centro del pasillo. Claro, Para sí, sí. iluminar el acceso y no mucho más. Y después otra duda que tenía era, si me dice cada 6 metros tengo que poner una boca y tengo 30,8 metros cuadrados, ahí consideraría 6 bocas, o sea, porque con 5 llego a 30 metros nomás. Y si estás demasiado cerca lo puedes justificar. A ver, puedes justificar las dos cosas. Puedes decir, estoy tan cerca de 30 que pongo 5. Pero también puedes hacer el caso más el que más te protege o el que más te cubre. Y decís, bueno, pongo 6 bocas. ¿Sí? Porque ya me pasé de 30, pongo 6, por más que esté un poquito sobrado. O no. En función de cómo disponga las bocas en el dormitorio o en el ambiente que sea. Ah, bueno, muchas gracias. Profe, buenas tardes. Tengo una duda. ¿Sí o sí en el plano hay que colocar un interruptor de combinación o es indiferente? No sé, el enunciado te decía que uses un interruptor de combinación. No, pero está la explicación, por eso. No, bueno, la explicación supongo que está como parte del material para que ustedes puedan trabajar. Si alguien quiere poner una llave de combinación, pon una llave de combinación. Si no hace falta poner una llave de combinación,
no hace falta. Yo en mi casa no tengo llave de combinación. Suele ser más útil cuando hay una planta baja y una planta alta con una escalera o un pasillo muy extenso. Pero no sé, yo en mi casa no tengo llave de combinación, por ejemplo. ¿Vos tenés en tu casa llave de combinación? No, Bueno, eso es a criterio del diseño de la instalación. Si para tu criterio hay que poner, o merece la pena hacerlo, lo pones. Y si querés, puedes agregar una justificación de por qué lo haces o por qué no lo haces. buenísimo, Al profe. final lo importante es todo lo que uno hace, dar una breve explicación de por qué lo hace y si uno lo justifica de manera razonable, no van a quedar todas las instalaciones iguales, obviamente. Los criterios de cada uno de ustedes va a ir cambiando y está bien que así sea, y lo importante es que ustedes puedan decir, yo hice esto, por esto, por esto, por esto. Y bueno, no puse llave de combinación por esto, por esto, por esto. Y si nosotros te preguntamos por qué no las pusiste, lo puedes explicar. Después no. El criterio de cada uno, dentro de la norma, digamos, lo que exige la norma y de cierto criterio básico, está bien tener distintos puntos de vista. Buenísimo, profe. Hola, profe, buenas noches. Yo tenía una consulta, ¿cómo sacar la sección de los cables? ¿Hay que ver algún folleto o porque no sé qué cuenta se debe hacer ahí para sacar, por ejemplo, si es de 3/4 pulgadas o media pulgada cada circuito que tengo? ¿Cómo, perdón? Eh, Tengo dudas en cómo calcular la sección de los cables. Una vez que ya determiné los circuitos y bueno, hallé la sección, hallé los tipos de secciones de cada circuito, no sé cómo dimensionar. Por ejemplo, qué sé yo, un circuito que tengo en el panel, que un cable de 3/4 pulgadas o de 1 pulgada, por ejemplo. O sea, no sé qué cuenta tengo que hacer ahí o se saca de alguna tabla de alguna marca de cable. Bien, la misma guía te explica en una parte cómo dimensionar, o sea, se dimensiona la sección de los conductores, ¿sí? Los conductores comerciales vienen de secciones normalizadas, ¿sí? De 1 milímetro cuadrado, 1,5, 2,5, 4, 6 y así. Esos son los que vos vas a ver disponibles. En el material de la parte de instalaciones vas a ver que hay adjuntado folletería de un determinado fabricante, a la cual vos vas a poder acceder y ver los tipos de cable que puedes usar, ¿sí? Y en función de eso, para elegirlo básicamente es por la corriente admisible o la corriente que admite el conductor. Obviamente, a medida que mayor es la sección, mayor es la corriente admisible y a su vez mayor es el costo, ¿sí? Entonces hay una relación de compromiso entre la sección de los conductores que uno usa, el tamaño de las cañerías y el costo de tu instalación, ¿sí? Entonces, en la página 28,
y Desde la 20. página 22 en adelante, Tincho tiene las secciones mínimas para cada tipo de circuito. En la clasificación de los circuitos ya te va diciendo más o menos cuál es la sección mínima de los conductores que puedes adoptar. Claro, lo que dice Walter es que hay desde el vamos un mínimo de sección que vos podés usar para los circuitos de iluminación y toma corriente. ¿Sí? Y después, en función de la cantidad de bocas y del consumo de corriente de tu circuito, vas a tener que elegir una protección y a su vez la sección de los conductores. Y no es independiente, es decir, uno elige una determinada sección de conductores y tiene que verificar que dispone de una protección adecuada para ese circuito. ¿Sí? Entonces eligen los dos aspectos a la vez, la sección de los conductores y el orden de magnitud de corriente de la protección también. ¿Sí? Y eso está explicado en la guía. En el ejemplo hace una explicación estrictamente en la página 29, aunque explica cada uno de los... A ver, no sé si Jorge está mostrando la página. Ah, bueno, ahí. Jorge está mostrando el calibre de la protección para las secciones para distintas secciones de conductor y cuántos circuitos, ¿sí? por la cañería van, y a su vez el tipo de cañería que se utiliza. ¿Sí? Hay que tener en cuenta eso. Y también, Jorge, si podés ir a la 29. Al final de la 29. Bueno, Jorge está en otra. En la... Para ahí. Ah, ok, Jorge avisa que le están dando medio lento. No sé si querés que comparta yo la pantalla, Jorge. Si puedo. Si querés dejar de compartir vos. Y probamos después cuando termine la consulta. Esta. Bueno, a ver. Ahí deberían estar viendo mi pantalla. ¿Están viendo mi pantalla? ¿Están viendo sí, la guía? Bien. Sí, ahora sí. La página 29 de la guía tiene todo el resumen de lo que viene trabajando antes con los ambientes. Y para elegir la sección de conductores, ¿sí? Línea y neutro, y conductor de protección de puesta a tierra, sigue un determinado procedimiento a partir de la demanda de potencia máxima simultánea de cada circuito, del cálculo de la corriente en función de esa potencia simultánea del circuito, es que puede elegir la sección de los conductores, porque en función de la sección de los conductores tiene la corriente obtenida a partir de la tabla del fabricante y del tipo de canalización utilizado, la corriente que admiten esos conductores. ¿Sí? Y a partir de la corriente que admiten los conductores y la corriente que demanda el circuito, cada uno de los circuitos, es que elige, dentro también de las corrientes nominales de las protecciones comerciales, protecciones termomagnéticas, de manera tal de proteger a los conductores y permitir a su vez el desarrollo de la demanda de potencia máxima simultánea. ¿Sí? Cada uno de estos subíndices, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, está explicado acá arriba. ¿Sí? Donde te explica que la 6, por ejemplo, que es IZ, que es lo que te dice acá, corriente máxima admisible por los conductores. En este caso se consideró que las canalizaciones son recorridas por un solo circuito. En caso de que hubiera más de un circuito por la misma cañería, debe aplicarse un factor de agrupamiento según la tabla tal. O sea que si vos vas a pasar más de un circuito por la cañería que dibujes en el plano, tenés que considerar
la tabla, que era la que mostraba también Jorge más arriba. ¿Sí? Y fíjate que 7 dice corriente nominal de la protección. Se elige de forma tal que se verifique la inecuación corriente del circuito menor o igual a la corriente nominal de la protección, menor o igual a la corriente admisible por los cables. Lo que quiere decir eso es que la protección tiene que cortar de manera tal de que la corriente no aumente como para dañar a los conductores, ¿sí? Que se sobrecalienten, ¿sí? Y corra riesgo el aislante de cada uno de los conductores y riesgo de cortocircuito por ese motivo, ¿sí? Pero que a su vez permita desarrollar la corriente máxima demandada por el circuito según los cálculos que uno viene haciendo. Por eso te decía que los conductores y las protecciones no se eligen de manera independiente, ¿sí? A veces uno tiene restricciones en la sección de los conductores, por decirte, no sé, por mi corriente de circuito puedo elegir conductores de 2,5 milímetros cuadrados de sección. ¿Por qué? Porque la corriente de los conductores es mayor que la corriente que demanda mi circuito máximo. Pero si yo no consigo una protección intermedia entre esas dos corrientes, porque comercialmente no existen, ¿sí? No me va a quedar otra que ampliar ese rango, y para eso lo que tengo que hacer es o limitar mi circuito y que no pueda desarrollar la corriente que yo estoy diseñando en mi instalación, o aumentar la sección de los conductores, porque si aumento la sección de mis conductores va a aumentar la corriente admisible por el cable y voy a tener un mayor rango de corrientes para poder colocar mi protección en una corriente intermedia de manera tal que permita desarrollar toda la potencia máxima simultánea, pero que esté protegida mi instalación, ¿sí? Y una vez que se colocan, eso también a veces hay lugares donde se usa calefacción eléctrica y tal, y cuando se accionan seguido las protecciones térmicas, termomagnéticas, hay gente que recurre a cambiar la protección por una de mayor amperaje. Pero claro, el problema es que ahí ya el cuidado o la protección sobre la instalación se relajó, ¿sí? Entonces, claro, va a estar mucho más exigida la instalación, y bueno, hay riesgo de cortocircuito, incendio y ese tipo de cosas. Por eso una vez que uno dice voy a cambiar la térmica, no, si va a cambiar la corriente de la térmica tiene que cambiar seguramente toda la instalación para cablear nuevamente con cable de mayor sección. ¿Está bien? O sea que va por ahí. Después obviamente ustedes tienen que estudiar un poco más esta parte de la guía para analizar esta tabla, pero va desde ese punto de vista, ¿sí? Y con respecto a los conductores están las tablas propias de la guía y las que están adjuntas como material, ¿sí? O vas a poder ver en el fabricante, son de los cables que hay, qué corriente admiten en función del tipo de canalización y cantidad de circuitos, etc. ¿Está bien? Sí, profe. Igual, claro, no me refiero a esa parte, sino una vez que ya calculé los dos tipos de secciones que están ahí, tengo que realizar un paso más, como para saber qué dimensión va a tener mi circuito de sección. Lo que pasa es que si vos ya elegiste esta sección, ¿por qué elegiste esta sección y no una más grande? Bueno, esa era Vos me decís, si vos elegiste 2,5 milímetros cuadrados, por ejemplo, si elegiste 2,5, ¿cómo hiciste para elegirla? ¿Por qué 2,5 y no 4? Bueno, que está en la norma. Los pasos que están ahí en la norma. La norma te dice cuáles son las secciones mínimas. Así como te dice cuáles son las cantidades mínimas de boca. La norma lo que no quiere es que vos hagas de menos. ¿Sí? En general. Te dice como mínimo para los circuitos de toma corriente 2,5 milímetros cuadrados de sección. Pero nada garantiza que tu instalación requiera de conductores de 2,5 milímetros cuadrados de sección. Yo lo que no sé es si realmente consideraste la corriente de tus circuitos
para elegir la sección de los conductores y no pusiste el mínimo por defecto, porque en definitiva hay que verificar la inecuación que te decía acá. ¿Sí? Y lo que Sí, puede profe. cambiar es que en función de las canalizaciones te cambie la corriente admisible de los conductores. Te pregunta Jorge en el chat, pregunta si vos te referís a la parte de canalizaciones, porque hablaste de pulgadas. Claro, a eso me refiero. Me parece que me refiero a eso. Sí. Porque esa parte sí la analicé todo, con las inecuaciones de tabla. Ajá. Bueno, entonces vos llegaste a una sección orientativa, ¿sí?, de lo que quisieras colocar. Después lo que vos tenés que garantizar digamos, cómo vas a trazar después el diseño de las canalizaciones para poner los circuitos. Jorge acá está aclarando en el chat que nosotros de todas maneras no pedimos en la guía selección de canalizaciones, ¿sí? O sea, que el enunciado no te solicita que especifiques que vas a usar una canalización de tal tipo y en función de, y vas a pasar tantos circuitos y en función de eso elegir el tamaño de cañería, no sé. Jorge, si te referís a eso. ¿Te quedaste sin micrófono? No, no, no te quería interrumpir. Pero sí, No, dale nomás. sabes que el Zoom me está avisando que mi conexión es inestable. Por eso tampoco. Pero sí me parece que Agustín creo que apuntaba a eso, cómo después una vez que tenés la sección de cables, cómo elegir el tipo de canalización. Y eso no se lo pedimos nosotros en el trabajo práctico. Sería algo que habría que hacer si uno va a hacer una estación eléctrica en serio, ¿verdad? Estaba buscando rápidamente en el campus, me parece que había un apunte instalaciones, no, donde había una tablita orientativa de cómo hacer eso. Ahora no la estaría encontrando. Eh, en guía técnica de cable me parece que no está. Bueno, pero bueno, eso no. Si quieren por su cuenta hacerlo, pueden buscar en Google. Estoy seguro que van a encontrar alguna referencia de cómo a partir de cantidad de número de cables que tienen que pasar por una canalización y el tipo de canalización, qué grosor seleccionar. Pero bueno, no le pedimos tanto detalle. Si quiere hacerlo mejor. Lo que sí tienen que hacer es en el cable, o en el cable, en el plano, cuando pongan las canalizaciones, indicar cuántos cables irían por canalización, incluyendo el de puesta a tierra. Idealmente estaría bueno que separen, que contabilicen cables de un circuito y cables de otro circuito, si es que por una canalización pasan cables de varios circuitos, ¿sí? Y con eso tienen para entretenerse, porque hay que ir pensando cuántos cables tengo que mandar por cada canalización de acuerdo al circuito que armen. Bueno, no sé si mi conexión va a aguantar.
Pero bien, que pregunten, se ve que nos hace saber que estuvieron trabajando en este TP de instalaciones, así que bien. También les recomiendo que si no lo han hecho vean los videos que hizo Luis de la teoría, que ahí va barriendo la guía y les va explicando la guía, está bastante didáctico. Esos están colgados en el campus, en clase instalaciones eléctricas, video ahí. Un par de videos, y le tiro el enlace. Bueno, pero volviendo a lo que nos atañe en esta clase, que es empezar con el trabajo práctico de máquinas, corriente continua y corriente alterna, y como antesala a ver las verdaderas máquinas, o sea, motores y generadores de corriente continua y después corriente alterna. Empezamos con lo que se llama la máquina elemental o la máquina lineal, que no tiene mucha aplicación práctica, pero sí introduce los mismos conceptos que vamos a utilizar, solo que de manera lineal. Y bueno, después cuando veamos motores y generadores van a ver que todo se traduce en movimiento rotacional. ¿Sí? Entonces lo que es velocidad lineal va a pasar a ser velocidad angular, lo que acá vemos de fuerza van a ser torques, etc. Entonces, como primera introducción, como pantallazo, está bueno. La máquina elemental consiste en unos rieles sobre el cual está apoyada una varilla conductora, por ejemplo de cobre, y todo esto está inmerso en un campo magnético uniforme, continuo, constante. Sí, entonces cuando circula una corriente, si yo cierro el circuito, debo circular una corriente por la barra. Ustedes saben que si hay campo magnético y corriente eléctrica va a aparecer una fuerza, ¿sí?, cuyo sentido va a estar dado por la regla de la mano derecha y su magnitud por la ley de la fuerza de Lorentz. Bueno, no sé muy bien acá y no sé cómo me están dando bastante mal, pero espero que se vea. Encontré un video en YouTube de alguien que armó una máquina lineal casera, entonces puso un par de imanes ahí para simular un campo magnético constante, una aproximación, y puso ahí una barrita de cobre. Entonces, bueno, pueden ver la animación, cuando le da al switch on, la barrita se va a empezar a mover, ¿sí? Producto, bueno, de que se induce una fuerza acá y se acelera la barrita. Bueno, les dejo ahí el link para que lo vean ustedes. ¿Cómo modelamos? ¿Cómo sería un modelo de una máquina lineal? Bueno, tenemos entonces la barra de cobre, que bueno, todo el circuito va a tener una cierta resistencia, entonces lo modelamos con una resistencia. Y esquemáticamente, para hacerlo en 2D, dibujamos que el campo magnético en este caso está entrando a la hoja, digamos, o hacia la pantalla, por lo tanto vemos la cola, ¿sí? Y bueno, la barra se está moviendo a una velocidad y va a haber una fuerza inducida y una FEM inducida también. Y para entender cómo es que funciona, tenemos que remontarnos a conceptos de física 2 que ustedes ya vieron. Uno de esos es la fuerza magnética sobre una corriente. Entonces recordarán estas expresiones. Y tenemos la fuerza en una carga, ¿sí? Q por B vectorial B, esa fuerza torcida, producto de
en la interacción de una carga en movimiento con un campo magnético. Sí, eso es para una carga. Dice, en un conductor, una carga en movimiento. En un conductor tenemos cargas, muchas cargas, moviéndose a una velocidad. Se llama la velocidad de deriva. ¿Sí? O sea que está circulando una corriente eléctrica por ese conductor. Bueno, entonces uno tiene el número de conductores, de portadores de carga por unidad de volumen, y este es el volumen de este conductor, por la fuerza que siente cada uno de esas cargas, y esa va a ser la fuerza en el conductor. Bueno, y haciendo un poco de malabarismos, ¿sí? Vamos a tener acá el Q por B, que vienen de esta expresión de acá arriba, y el volumen lo escribimos como la longitud de ese conductor por su área, y reacomodamos términos. Todo esto, si lo miran con cariño, se van a dar cuenta que tiene unidades de corriente eléctrica, ¿sí? Perdón, esto no, el L no, el L queda fuera con el Q, ¿sí? El número de electrones por unidad de volumen, por el área, por el Q y por la velocidad, eso queda corriente. Sí, que corriente es carga por unidad de tiempo. Bueno, nos queda el L y el B. Entonces de esta expresión la generalizamos vectorialmente y nos queda esta expresión que le suena, que dice que la fuerza en un conductor es la corriente por el vector L, que indica la dirección de la corriente, producto vectorial, el vector campo magnético. Sí, entonces bueno, parecía que la regla de la mano derecha, para hallar el sentido de B, perdón, de B, no, de la fuerza, si uno tiene los otros vectores, entonces uno que hacía, bueno, ahora yo no me pueden ver, pero estoy moviendo mi mano derecha, imagino que ustedes están haciendo lo mismo, ¿sí? ¿Se acuerdan que llevaban L, el vector L hacia B, en el ángulo más corto, ¿no? Y cuando hacían eso, ese movimiento, el pulgar indicaba el sentido de la fuerza. Sí, ahí tienen dos ejemplitos que modo repaso. Bueno, y el otro principio fundamental que necesitamos es el de la FEM, ¿sí? La fuerza electromotriz inducida, que es la ley de Faraday, ¿verdad? Cuando hay variación del flujo magnético respecto al tiempo, hay FEM inducida. Entonces esa barrita conductora que se está moviendo a una velocidad v, pese a que el campo magnético constante ve un cambio del flujo respecto al tiempo, ¿sí? Porque el flujo es campo magnético, que de vuelta consideramos uniforme, constante, por el área diferencial de T. Sí, el campo magnético es constante, pero nos queda un diferencial de área. Como la barrita se está moviendo para una velocidad v, entonces podemos escribir el diferencial de área como la longitud de la barrita, L por diferencial de el movimiento en horizontal, digamos X, diferencial de X respecto al tiempo, y la derivada de la posición respecto al tiempo es velocidad, ¿no? Y de ahí que llegamos a esta expresión. ¿Sí? La FEM inducida en esta barrita debido a
el movimiento, ¿sí? Se está moviendo, entonces la FEM inducida va a ser proporcional a la velocidad a la que se está moviendo. Bueno, aparte del campo magnético y su longitud, ¿no? Entonces, más rápido se mueve, más FEM inducida hay. Y con estas dos expresiones y una más, que las acabamos de hacer Kirchhoff en este lazo, podemos resolver cualquier problema de máquina lineal. ¿Sí? Entonces fíjense, hacer el lazo ahí, la tensión de la batería menos la caída de tensión en la resistencia, I por R, menos la FEM inducida en la barra, que tiene, fíjense, tiene esta polaridad que se opone a la polaridad de la fuente en correspondencia con la ley de Lenz. ¿Sí? Esta es la ley de la tensión de Kirchhoff en ese lazo. Entonces, de combinar estas tres, ¿sí? Sería, fíjense, de la primera podemos despejar la corriente. ¿Sí? De la corriente eléctrica sería la fuerza dividido L por B. Nos queda la resistencia menos la FEM inducida, que es el campo magnético por la longitud de la barra, L, por la velocidad a la que se mueve esa barra, B, corta, igual a 0. Bueno, y también la fuerza por Newton, ¿sí? Que es la fuerza neta en la barra, es masa por aceleración. ¿Sí? Entonces, bueno, directamente es lo que tenemos acá, ¿no? Donde hemos escrito la aceleración como la derivada del tiempo respecto de la velocidad respecto al tiempo. ¿Sí? Entonces uno analizando esta ecuación diferencial de primer orden puede analizar, bueno, cómo cambian las magnitudes que nos interesen, la velocidad, la FEM inducida, la corriente, en función del tiempo. Cuando uno tiene la barra, en la máquina elemental, la barra está moviéndose a una velocidad uniforme. Sí, obviamente nosotros asumimos que estas barras se extienden hasta el infinito, digamos, y que la barra se puede mover todo lo que quiera a una velocidad constante. Entonces, si uno analiza lo que está pasando con esa ecuación diferencial, va a ver que va a observar que va a haber un transitorio. Sí, inicialmente la barra está en reposo y cuando yo cierro el switch, este interruptor, cierro el circuito, entonces empieza a circular una corriente eléctrica, ¿verdad? Porque la barra es conductora también. Cuando empieza a circular una corriente eléctrica, ahí aparece la fuerza de Lorentz. ¿Sí? No la tengo escrita acá, ¿sí? Aparece una fuerza inducida en la barra I por L por B. ¿Sí? Que vendría a ser la fuerza en el arranque o inicial. Entonces, si hay fuerza neta en esa barra, por Newton se va a empezar a acelerar. O sea que va a ganar velocidad desde el reposo, va a empezar a ganar velocidad. Y a medida que empieza a ganar velocidad, ¿qué pasa? Aparece FEM inducida. O sea que la FEM también va a crecer. ¿Sí? Fíjense, la FEM y la velocidad son proporcionales. A mayor velocidad, mayor FEM. ¿Y qué pasa? La FEM se opone a la tensión de la batería. Entonces es como un efecto de restitución. ¿Sí? Pues tiene signo negativo acá, ¿no? Entonces, si ustedes despejan, por ejemplo, la corriente, que va a ser B sub V menos C dividido R, ¿no? Entonces, a medida que
la Fm inducida crezca, va a ser este numerador más chico y me va a ir tirando la corriente hacia cero. Entonces la corriente de su valor inicial, que era cuando la Fm inducida valía 0 porque no había movimiento, el valor inicial entonces era V sub V sobre R. A partir de ahí va a empezar a disminuir. ¿Sí? Y lo mismo va a pasar con la fuerza hasta que todo esto alcance un estado estacionario en donde la barra llegó a una velocidad final estacionaria. La fuerza sobre la barra, la fuerza inducida va a ser 0 y la Fm va a llegar a un valor también estacionario. ¿Sí? En el estado estacionario, que es en definitiva lo que nosotros vamos a analizar, cuando ya pasa el transitorio, es decir, las derivadas se hacen todas ceros, ¿qué pasa? Queda que la tensión de la fuente queda V por L por B, que es la Fm inducida, ¿no? Entonces en vacío, es decir, cuando no tenemos a la barra, no está sometida a ninguna fuerza, y esto es un mundo ideal donde no hay ningún tipo de rozamiento ni fricción, la Fm inducida es igual a la tensión de la batería. ¿Sí? Y de ahí podemos despejar la velocidad en vacío, por ejemplo. También en un mundo ideal donde de vuelta no hay ni rozamiento ni fricción de ningún tipo, es decir, la barra sobre ella no actúa ninguna fuerza, justamente la fuerza inducida tiene que ser 0, pues si no lo fuese no estaría en la fuerza neta, no sería 0 y no estaríamos en estado estacionario. Y si la fuerza es 0, entonces la corriente es 0 en vacío. Entonces tenemos la barra ahí moviéndose a una velocidad constante, pero no está consumiendo ningún tipo de potencia en estado estacionario. Eso se llama cuando la máquina está trabajando en vacío. Obviamente esto es hiperideal y nunca ocurre en la vida real. Las máquinas cuando trabajan en vacío, es decir, cuando no tienen ninguna carga conectada, consumen un poco de corriente eléctrica porque tienen pérdidas. Pero en este caso no. Bueno, ahora que ya vimos la máquina trabajando en vacío, ahora la vemos trabajando como motor. Ahora lo que queremos es que esa barra empuje algo, ¿sí? Arrastre algo, y eso lo simbolizamos con esta fuerza externa, ¿sí? Le estamos aplicando una fuerza externa a la barra, ¿sí? Que se opone al movimiento, es como que la quisiésemos frenar, la estamos empujando. Entonces cuando pase eso, que la barra inicialmente estaba en vacío, lo que vamos a hacer es desacelerar esa barra, ¿no? Entonces va a bajar su velocidad y como la Fm inducida es proporcional a la velocidad, me va a bajar también la Fm inducida. Como me baja la Fm inducida, este término se hace más chiquito y la corriente eléctrica me va a subir, se me va a incrementar, y como la corriente y la fuerza son proporcionales, va a aumentar la fuerza inducida. Eso sería como ver el transitorio de lo que está pasando cuando le aplicamos una fuerza de empuje o una fuerza que se opone al movimiento. Y eso va a pasar hasta que se alcance un nuevo estado de equilibrio, un nuevo estado estacionario, en donde la sumatoria de las fuerzas en la barra es 0, es decir, que la fuerza inducida se iguala a la fuerza externa que le estamos explicando. En módulo, ¿no? Sí, en el sentido va a haber un signo menos ahí, por supuesto. Y cuando eso pase de vuelta, decimos que la máquina está trabajando como motor en estado estacionario. Lo que va a suceder es que si la máquina perdió velocidad, entonces trabajando como motor su velocidad va a ser menor a su velocidad en vacío. La Fm inducida,
bajó también. Va a tener otro valor que va a depender de su velocidad cuando esté funcionando como motor. Sí. Sí, lo estamos comparando en el caso en donde estaban vacíos, ¿verdad? Y la corriente eléctrica ya no va a ser cero porque necesitamos que exista una corriente eléctrica que me genere la fuerza inducida que se oponga a la fuerza externa, de modo que la sumatoria de fuerza sea cero, ¿verdad? Entonces este va a ser el nuevo valor de la corriente del motor. ¿Sí? La fuerza externa dividido, bueno, L por B. Sí, esto obviamente lo sacamos de acá, ¿no? Que la fuerza es la corriente, proporcional a la corriente, proporcional a la longitud y al campo magnético. Y ahora sí, la máquina está entregando potencia en la barra, que sería el producto de la tensión en la barra, la Fm inducida por la corriente que está circulando por acá. Y esa potencia, que acá la vemos en términos eléctricos, la podemos ver en términos mecánicos, como fuerza por velocidad, la fuerza inducida por la velocidad. Entonces la máquina está entregando trabajo, o está haciendo trabajo. Eso es un modo de funcionamiento de las máquinas como motor que empuja algo. Y el otro tipo de funcionamiento sería como generador. ¿Qué cambia acá? Bueno, en menos de estar empujando la barra, la tiramos, es decir, la ayudamos para que se mueva más rápido si ustedes quieren. Ahora la fuerza externa está a favor del movimiento. Y cuando hagamos eso, bueno, empecemos a tirar, que las vamos a acelerar, ¿sí? Va a aumentar su velocidad. Si aumenta la velocidad, aumenta la Fm inducida. ¿Sí? Entonces va a pasar eso. Y lo que va a ocurrir es que como ahora la Fm inducida va a ser mayor a la tensión de la batería, entonces cuando yo quiera calcular la corriente me va a dar negativa, quiere decir que se me invirtió la corriente. Se me invirtió el sentido de la corriente. Fíjense que en la otra, para el motor, era una corriente que salía del terminal positivo de la batería y ahora está entrando. Sí, ¿eso qué quiere decir? Quiere decir que la potencia que está siendo desarrollada en la barra se traduce o se transporta hacia la batería. O sea, estamos cargando la batería, estamos generando, convirtiendo potencia mecánica en potencia eléctrica, que a su vez se transforma en potencia, en energía química, si ustedes quieren, en la batería, ¿no? Bueno, y el signo acá quiere simbolizar que es una potencia generada. Quizás con el signo de la corriente no hacía falta indicarlo, pero bueno, acá fue un poco explícito. ¿Sí? Entonces ahí está funcionando como generador. ¿Sí? Hacemos un trabajo sobre la barra, entonces convertimos ese trabajo en, o esa potencia en potencia eléctrica. Transformamos de potencia mecánica a potencia eléctrica. Bueno, de vuelta, la máquina elemental no es una máquina práctica que tenga muchos usos prácticos, pero resulta más sencilla empezar a analizarla para poder meternos en máquinas que sí se utilizan, como los motores corriente continua y corriente alterna,
en donde de vuelta todo lo que era lineal va a ser rotacional. Menos de fuerza, vamos a hablar de torques, en vez de velocidades lineales, vamos a hablar de velocidades angulares, pero los principios son iguales o parecidos. Por ejemplo, que la Fm inducida es proporcional a la velocidad, o que la fuerza o el torque son proporcionales a la corriente eléctrica. Bueno, entonces tienen los primeros ejercicios ahí para practicar esto de la máquina eléctrica, la máquina lineal, perdón, o elemental. Y la próxima clase vemos ya motor de corriente continua. ¿Tienen alguna duda? Fue un poquito rápido, me parece, pero ¿qué hora es? Me parece, sí. Quiero dejarles tiempo a que hagan consultas. Esta hora se lo subo al campus y vamos haciendo la sala de grupos entonces. Ahí vamos. Profe, Sí. ¿puede ser que no todas las clases estén en el Drive? Sí, estoy medio lento con eso, puede ser que esté faltando alguna. Le doy prioridad a subirlas a YouTube. En esa creo que estoy al día. Pero en Google Drive debo estar atrasado. Vos Ah, me voy generalmente a fijar en YouTube entonces, pues estaba buscando la clase pasada y no la encontré, pero bueno, voy a buscar en YouTube. en YouTube, ahí la subo primero en YouTube. Y así que me parece que es el que usa el más conveniente, por eso le doy prioridad. Pero también la idea es tenerlas en Google Drive. El asunto que, bueno, subirlas es como, me tarda como 1 hora si todo sale bien. Así por ahí me cuelgo. Pero sí, gracias por recordarme que tengo que subirlas al Google Drive también. Estoy atrasado en eso. Bueno, profe, gracias. Constanza, ejercicio 4. Del transformadores. Eh, 21.
Ah, transformador monofásico, 20 kVA, tiene unas pérdidas de hierro, 200 watts, unas pérdidas de cobre, 650. Nos da la tensión de cortocircuito como un porcentaje de la tensión del primario. Imagino, si en el primario se mide 500 volt y están entrando 34 amperes en la corriente celular por el secundario. Sí, es medio raro este. Entonces con las pérdidas en el hierro puedes sacar la resistencia en el núcleo, las pérdidas en el núcleo, perdón, pero no puedes sacar el valor de inductancia, ¿verdad? La inductancia magnetizante, porque no te da ninguna corriente vacío. ¿Qué pasó? Entonces como un modelo del transformador pero incompleto. No nos da para sacar todo. Podemos sacar RN. Sí, porque ¿qué será? La tensión nominal. Nos dan las pérdidas esas. Y después nos dan la tensión de cortocircuito. A ver. R equivalente, J equivalente. Bueno, B0, digamos la tensión en vacío va a ser la tensión nominal en primario, son esos 500 volt. Y la P0 es esa 200 watts. Entonces P0 es B0 al cuadrado sobre Rn, y de ahí podemos despejar Rn. Eso no hay problema. Pero XM no nos dan datos para calcularla. Pues necesitaremos un factor de potencia o una corriente de vacío que no nos dice. Así que no tenemos ese modelo. Y R equivalente, la rama en serie que podemos sacar, ¿qué dato nos da? Pérdidas en el cobre a plena carga, o sea que la corriente es la nominal. Sí, 1 es la corriente nominal, que la podemos hallar a partir de la potencia nominal y bueno, la relación de transformación, o sea, esa la tenemos. Y nos da la tensión de cortocircuito, sería el 10% de 550 volt. Entonces podemos sacar bueno, nos da la potencia de cortocircuito, ¿no? 650. Entonces de vuelta, acá no nos dan suficientes datos. No, acá estamos bien, ¿no? Aquí estoy diciendo, tenemos S de cortocircuito que